El ejercicio 3 del taller dice demostrar que la siguiente serie es convergente y la serie es 1 sobre 1 por 4 más 1 sobre 4 por 7 más, etcétera, 1 sobre 3k más 1 por 3k más 4 y así, etcétera, que esto es convergente. Y luego calcular la suma. ¿Ya? Ahora, no está escrito con el símbolo de serie, pero da lo mismo porque representa exactamente la misma suma infinita. Hay que tener en cuenta aquí que nos están dando esta expresión, ¿ya? Y esa expresión corresponde a el término general de la suma. Es decir, estamos sumando los términos de la forma 1 sobre 3k más 1 por 3k más 4. ¿Con k desde qué número? Bueno, ¿qué número ponemos aquí de modo que nos dé nuestro primer término? ¿Ya? Si pongo 0, k igual a 0, obtengo nuestro primer número. Si pongo 1, k igual a 1, nos da 3 por 1 más 1, 4, y 3 por 1 más 4, 7. Nos da nuestro segundo término. Entonces, este k comienza en 0. ¿Ya? Comenzamos desde 0. Entonces tenemos que probar que esa serie es convergente. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero ajustamos nuestro término que estamos sumando, ¿ya? Porque no tenemos una fórmula para calcular estas sumas parciales. Pero con la forma, con la estructura que tiene este término y esta multiplicación, podemos pensar que se trata de una serie telescópica. Ahora, ¿por qué lo pensamos así? Porque fíjense en la relación que hay entre 3k más 1 y 3k más 4. En este caso, si el k yo lo cambio por k más 1 y mantengo la misma estructura, obtengo 3k más 3 más 1, es decir, 3k más 4. Entonces, estos dos términos de aquí, S y S, son términos consecutivos en una sucesión a sub k de la forma 3k más 1. ¿Ya? Entonces, esto nos da pie para pensar de que se trata de una serie telescópica. ¿Ya? Ojo en los otros ejercicios. Ya, y si es serie telescópica, tenemos que escribirla como una diferencia entre dos términos consecutivos. Entonces, vamos a hacer un trabajo previo al cálculo de esta suma. Y el trabajo previo es escribir 1 sobre 3k más 1 por 3k más 4 como una suma de fracciones parciales. 3k más 1, 3k más 4 sobre A y B. Ya tienen un video en que les mostramos cómo se hacía este tipo de cálculo.
Bien, entonces, hacemos la multiplicación, hacemos la suma de estas dos fracciones, nos queda A por 3K más 4 más B por 3K más 1 sobre 3K más 1 y 3K más 4. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a 1 sobre 3K más 1, 3K más 4. ¿Ya? Como los denominadores de estas fracciones son iguales, nos quedamos simplemente con la igualdad entre el numerador de la primera y el numerador de la segunda. ¿Ya? De aquí, 1 tiene que ser igual a, vamos a factorizar por 3K. 3K, factor de, nos queda A más B, ¿cierto? Más las constantes, que serían 4A más B. ¿Sí? Entonces, como el lado izquierdo es 0K más 1, y el lado derecho son 3K más AB, eso significa que en realidad el 3A, eso significa que 3 por A más B me tiene que dar 0, que es el factor que está multiplicando el K. Y por el otro lado, el 1, este de aquí, tiene que ser igual a las constantes que tengo en mi otro polinomio, es decir, 4A más B. ¿Ya? De la primera, A más B tiene que ser igual a 0, porque es un producto de dos números reales que me da igual a 0, entonces alguno de los dos tiene que ser 0, y el 3 no lo es. Y si A más B es igual a 0, significa que A es igual a menos B. ¿Ya? En la otra, entonces, en la otra ecuación, puedo escribir todo en términos de una sola letra, de A o de B. Como el A es igual a menos B, bueno, escribo reemplazando el valor de A como menos 4B más B igual a 1. ¿Sí? Y de aquí obtengo que 3B, bueno, tengo que mantener las dos ecuaciones, ¿cierto? A igual a menos B y menos 3B es igual a 1, de donde B vale menos un tercio y el A vale un tercio. ¿Sí? Entonces estos dos valores los reemplazamos en nuestra descomposición acá. ¿Sí? Entonces, 1 sobre 3K más 1 por 3K más 4 lo escribo como A, es decir, un tercio por 3K más 1, y el B es menos un tercio de 3K más 4. ¿Sí? Luego, la serie, que era 1 sobre 3K más 1 por 3K más 4, con K desde 0 hasta infinito, la escribo o la reescribo como 1 sobre 3 por 3K más 1 menos un tercio de 3K más 4. ¿Ya? Y esto tiene toda la cara de telescópica. ¿Sí? Podríamos reescribirla sacando el tercio. Ya tendríamos un tercio de 1 sobre 3K
más 1 menos 1 sobre 3, y vamos a escribirlo así. K más 1 más 1. ¿Ya? Para ver que efectivamente son dos términos consecutivos en la telescópica. Aquí el K va desde 0 hasta infinito. Y eso, entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, va a ser igual, tenemos un teorema que nos dice cuánto es esto. Va a ser igual a, aquí vamos a seguir, 1/3 de índice menor evaluado en el límite inferior. ¿Ya? Este es el de índice menor y lo evalúo en el límite inferior. ¿Ya? Entonces queda un 1 sobre 3 por 0 más 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 3 n más 1 más 1. Y como este límite se va a 0, ¿cierto? Porque el denominador se va agrandando cada vez más, nos queda simplemente 1/3 de 1 sobre 1 menos 0, es decir, 1/3. Y ahí está nuestra suma geométrica.